Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad nos encontramos, como dice aquí abajo en el título, en Miraflores, un distrito hermoso de la ciudad de Lima. Vamos a estar recorriendo los sitios más populares de Miraflores, así que acompáñenme. Mi nombre es Elizabeth y esto es Eli Aventura. Miraflores, uno de los distritos más populares de la ciudad de Lima, ubicado frente al Océano Pacífico, dando lugar a una increíble vista al mar. Sus parques, jardines, esculturas y extensas áreas verdes le otorgan a este distrito una hermosura incomparable. A lo largo de este distrito se encuentran un sinfín de comercios, restaurantes, bares, tiendas para todos los gustos. Sus calles y avenidas se encuentran en perfecto estado. A lo largo de sus malecones podremos apreciar una extensa área verde para recorrer y disfrutar de un buen paseo. Todos estos atractivos turísticos hacen de Miraflores un lugar ideal para pasar un día sencillamente genial. Sean bienvenidos a Miraflores, una ciudad de ensueño. Y bien amigos, vamos a iniciar nuestro recorrido desde el Parque Kennedy. El Parque Kennedy se encuentra ubicado en el corazón del distrito de Miraflores por ser un parque tan céntrico. Es muy concurrido por connacionales y turistas extranjeros. En este parque podemos encontrar ventas de artesanía, como en este caso pues están viendo acá unos lindos cuadros. Podemos encontrar venta de comida, venta de postres. Y por ser día sábado, fin de semana, hay muchísimas personas aquí en el Parque Kennedy. Hay venta de chocolate, venta de butifarras, asado, pavo. Hay muchos puestecitos así como ustedes miran acá, donde venden comida y postres. Postres muy típicos de aquí de la ciudad de Lima. Amigos, aquí el Parque Kennedy es súper famoso porque también se le conoce como el Parque de los Gatos, como por ejemplo este lindo gatito que se encuentra aquí. Miren cómo se dejan querer, se deja hacer cariño. Estos son unos lindos gatitos que residen acá y que hay personas que los alimentan. Ellos están acostumbrados mucho a lo que es el contacto con las personas. Y una cosa es que dicen que estos animales residen aquí es porque hace años aquí esta zona estaba infectada de ratas y para buscarle la solución a esta problemática muchas personas que tenían estos gatitos como mascotas vinieron a dejarlas para acá para acabar con esa problemática y de allí pues ellos se fueron reproduciendo y actualmente residen acá. Sin embargo, una cosa que yo noto es que hay menos cantidad de gatitos en este lugar, no sé por qué, déjenmelo saber en los comentarios. Recordemos que si venimos para acá debemos tratar con cariño, con respeto a todos estos animales. Bueno, esto es una cosa que a mí me gusta mucho, el contacto con los animales, algo que los disfruto, ya que me gustan mucho los animales, si ustedes se pudieron haber dado cuenta en mis anteriores videos. Alrededor de este parque podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la iglesia La Virgen la Milagrosa, que tenemos acá en todo el frente. Esta es una iglesia que tiene unos hermosos vitrales que representan cada una de sus imágenes la vida de Jesucristo. Recordemos que esta es una iglesia que fue construida en el año 1939 y que el peruano de por sí pregona la religión católica. Entonces, es decir, en cada plaza principal siempre hay una bella iglesia. A ver, en este momento la iglesia se encuentra abierta. Podemos ver que hay personas que se encuentran orando. El interior de esta iglesia es muy bella. Fíjense los vitrales que tienen. Cada uno representa pues la vida de Jesucristo. Ahorita no hay misa, pero sí hay personas congregándose aquí dentro de la iglesia. De este lado, amigos, podemos encontrar una feria donde hay ventas artesanales, podemos encontrar chompas, carteritas, todos con colores muy llamativos. Nos encontramos lo que es el arte nativa.
Aquí también ustedes pueden venir a tomarse fotos. Podemos encontrar muñequitas artesanales para guardar para el recuerdo, bolsos, mochilas. El Parque Kennedy también cuenta con negocios o con pequeños puestitos de comida. Aquí hay un puestito de venta de picarones, amigos. Los picarones son unos postres muy típicos de aquí de la ciudad de Lima, son muy ricos. Este parque también cuenta con un anfiteatro llamado Chabuca Granda. Vamos a ver este anfiteatro que vemos aquí en las imágenes. Este anfiteatro pues lo aprovechan los artistas callejeros, sobre todo los fines de semana, para realizar sus espectáculos y pues nosotros poder disfrutar de ellos. Entonces, bueno, ahorita no hay mucha gente, pero normalmente en la noche siempre se presentan estos artistas callejeros, cantan, dan un show y pues la gente aprovecha pues alrededor de este pequeño anfiteatro para poder disfrutar de los espectáculos. Aquí me doy cuenta que hay mucha gente aglomerada y yo lo que pienso es que muchos vienen. Ok. Lo que pasa es que están aquí cambiando las barajitas. A ver. Hola. Están haciendo cambio de barajitas por el álbum del mundial. Con razón hay mucha gente acumulada acá. Estas pinturas espectaculares. A ver, vamos a preguntar el precio. Amigo, buenas tardes. ¿En cuánto tienen las pinturas, por ejemplo? ¿Cómo? Sí, ¿en cuánto están los cuadros? Estos están son bellísimos. Son 450 soles por cada uno. ¿Eso los hace usted mismo? ¿Ah? ¿O eso los pinta usted mismo? Yo soy el artista. ¿Usted es el artista? Así es. Ay, qué hermoso. 450 soles. Soles, sí. Aquí también están los retratos. Ajá, eso es lo que hago. ¿Y en cuánto salen estos retratos? Retratos los hago de fotografía, los tengo que mandar al WhatsApp y cuestan 250 soles por rostro. ¿Cómo se llama usted? Ocam. Ocam. Bueno, ya saben mis amigos que el señor Ocam es el artista que dibuja estas hermosas fotografías. Si ustedes quieren venir para acá a que le dibujen el rostro por 250 soles, el trabajo se le sale en una semana. Porque en persona cuesta 30 soles y es en 15 minutos. Wow, todo un artista. Muchos artistas vienen acá a hacer venta de las cosas que ellos hacen, las artesanías. Bueno, bien, fíjense como ese señor pinta esos rostros. Casi que perfecto. Ay, no, mira, ese cuadro del niño con la alpaca es bellísimo. Porque es del centro de Lima, obviamente, ¿no? Oye, es que todos son del centro de Lima. Mira, los balcones. Ay, miren qué bello esta arte, estos cuadros. Oh, qué lindo. ¿Cuánto costaron un cuadrito así? Ilustrados, ¿ves? Sí, en el centro de Lima. Fíjense que están acá los balcones de acá del centro de Lima. Mira las iglesias. Vamos a aprovechar la oportunidad para tomarnos algunas fotos. Y nos vamos a ir caminando por toda esta avenida que es la avenida Larco. La avenida Larco es una de las avenidas principales de aquí del distrito de Miraflores. De hecho es una zona comercial. Ustedes van a encontrar aquí desde bancos, restaurantes, bares, tiendas de artesanías, de todo tipo de comercio, de transporte público. Vamos a ir caminando, mira, por lo menos aquí está el BCP. Allá está otra entidad financiera. Por aquí tenemos la tienda Colbox. Y pues por toda esta avenida es una avenida comercial. De hecho, también por las noches hay vida nocturna, como les dije, hay bares y pues las personas vienen acá a tomarse sus tragos, a comer y pues simplemente a pasar un rato. Entonces vamos a ir caminando. La famosa sanguchería, pues hay muchas colas para venir a comprar mango, ya vamos a aprovechar la oportunidad. Son
lechería criolla. Despacho, la caja. Vamos a traerle el tártar y aquí, ¿estaría bien? Ajá. Gracias, muy amable. Mira, la salsa. Bueno, Vamos a ver qué tal está el sándwich. Pero saben que me voy a lavar las manos primero antes de probarlo. Bueno, las papitas. Está muy rico. A ver qué tal la chicha morada. A mí me gusta mucho la chicha morada. Recomendado, amigos. Ya estamos ya finalizando acá. Está muy bueno. Aventureros, y hemos llegado al final de la avenida Larco. Nos encontramos justamente aquí en el parque de Miraflores. Se encuentra un importante centro comercial que es muy lujoso llamado Larcomar. Este centro comercial se inauguró en el año 1998 y está construido justamente al borde del acantilado, hacia la vista, hacia el mar, hacia el Océano Pacífico, o en este caso hacia el circuito de playas de Costa Verde. Este centro comercial es muy concurrido por muchas personas, ya que más o menos recibe unas 450.000 personas al mes. Imagínense la cantidad de turistas que vienen a visitar este centro comercial. Y aparte está rodeado de muchos hoteles, un punto importante para aquellos turistas que deseen pernoctar pues acá en algún hotel de Miraflores. No solamente pueden venir acá quizás hasta leer un libro frente a esta hermosa vista hacia la vista del Pacífico, sino que pues también pueden venir de visita a este centro comercial. Tiene salas de cine, tiene teatro, tiene feria de comida, tiendas, supermercados y una cantidad de cosas que se pueden hacer acá. Justamente aquí por estas caminerías de Miraflores tiene una extensa área verde más o menos como de 5 kilómetros y cuenta con parques, con esculturas, cuenta con negocios donde pueden comprar postres, comidas, venir a tomarse un café. Incluso los vecinos vienen y traen a sus mascotas de paseo. Importante que a pesar de que aquí vienen los vecinos con sus mascotas, siempre se mantienen limpios porque son personas que son responsables y pues limpian todo lo que van dejando las mascotitas. Siempre tenemos que tener en cuenta que todos los sitios donde vamos a visitar debemos ser limpios y ordenados. Bueno, también tiene parques para niños, juegos para niños, parques infantiles. Tiene como unos mini gimnasios donde ustedes pueden venir a hacer ejercicio, a dar una caminata, a venir a manejar bicicleta, patines, pueden alquilar scooters. O sea, imagínense la cantidad de cosas que ustedes pueden venir a hacer aquí a Miraflores. Lo cierto de todo esto es que vayan a hacer lo que vayan a hacer, no se van a arrepentir de venir acá porque siempre se pasa un día muy bonito, un día sencillamente genial. Y aparte pueden venir a caminar tranquilamente, ya que por aquí se encuentran muchos serenos vigilando la zona. Entonces uno puede venir a caminar y relajarse totalmente. Inclusive, miren, acá también hay una feria artesanal, Pista Natal 2022. También se encuentra desde el 7 de octubre al 16 de octubre. Supongo que es pues la misma feria que se encuentra allá abajo en el Parque Kennedy. Allá arriba, mejor dicho, en el Parque Kennedy. Y por aquí, bueno, tenemos la vista hacia el Océano Pacífico. Hay también muchos conjuntos residenciales. Miren estos lindos jardines, todos coloridos. Algo que a mí me gusta mucho de la ciudad de Lima es las áreas verdes. Son muy llamativas, son muy coloridas y pues algo que me parece muy bonito, ya que
eso de estar en contacto con la naturaleza es algo que a mí particularmente me gusta mucho. Hemos llegado al Parque del Amor. Este es un parque que fue inaugurado un 14 de febrero para conmemorar el Día de los Enamorados. Acá en el centro del parque se encuentra una escultura de una pareja dándose un beso y esta escultura se llama El Beso. Aquí muchas parejas de enamorados vienen también pues a ver el atardecer, el ocaso, quizás vengan también a traer un candadito para sellar su amor, para que les dure toda la vida. Aparte de las parejas enamoradas también vienen amigos, vienen familiares, a pasar también un buen rato acá, quizás vienen a hacer un picnic o vengan simplemente a leer un libro o a tomarse un café al frente de esta hermosa vista. Realmente entre esta vista, la escultura que tenemos al frente y el bello atardecer hacen de este lugar un lugar bien romántico. Aquí por el camino, por Miraflores, encontramos con este artesano llamado Lucho, el come mucho. Es un excelente artesano. Él vende lo que es collares, zarcillos. Hola, ¿cómo están? Feliz día. Pues primeramente, bella existencia, bella vida a los que están apreciando este video por este canal, ¿no? Conocimos a él, es muy agradable. Y sí, las piedras semipreciosas tienen su encanto, manejan así energía, se hacen terapias con el ágata, el cuarzo citrino, la amatista, que es una piedra maravillosa, y así cada color su encanto, ¿no? Para lucir. Pues sí, vamos a estar por estos lados de la Plaza del Amor, Parque del Amor, bellísimo, muy concurrido, y los esperamos para que conozcan este rinconcito donde vuelan parapente. Abajo está una playa donde surfean Waikiki. Te instruyen también. Hay una chica merideña ahí de la solita, se llama Daniela, excelente también, buena persona. Y bueno, aquí como tú estamos paseando, conociendo y bueno, imagínate, encantado. Miren este visual de jardín. Sí, qué belleza. Muy hermoso. Un placer, ¿eh? Y si usted no sufre de miedo o de vértigo, puede venir acá a lanzarse por parapente y ver la ciudad desde otro ángulo. Vamos a ver cuánto es el costo. Creo que voy a venir un día y me voy a llenar de valor y me voy a subir un parapente. Tengo tiempo en eso, pero aún no me he decidido. Me da un poquito de miedito. Pero sin duda alguna debe ser una experiencia espectacular. Entonces, bueno amigos, y si ustedes quieren venir a volar en parapente, el monto es 270 soles y dura 10 minutos. Llegamos acá al Parque del Faro, justamente donde dice Faro de la Marina. Este faro fue hecho en conmemoración a los 100 años de la Marina de Guerra peruana. Pero algo que me llamó a mí particularmente la atención hoy es estos lindos perritos que están lindos para ser adoptados. Entonces, si a ustedes les gustan los animales y quieren venir a adoptar un lindo perrito como estos, pueden venir acá. Voy a preguntar
Si es que esto se realiza, ¿con qué frecuencia se puede venir aquí a adoptar un animalito de estos? La feria está organizada por Esperanza Callejera, que es una organización sin fines de lucro, y ellos en este caso nos han invitado, somos el invitado de honor de ellos esta vez, porque nosotros somos un hospital veterinario que está en Villa El Salvador, en una zona donde hay mucha población de animalitos callejeros, y nos dedicamos principalmente a la esterilización, pero también tenemos animalitos que dar en adopción. Entonces, en Veterinaria Oasis de Lima Sur tenemos los servicios médicos, pero también siempre es necesario para nosotros que nos den una mano adoptando un animalito adulto, que eso es tan importante generalmente, tanto en gatitos como también en perritos. Allá está el número telefónico. Muchas gracias. A ti, gracias. Ay, qué chévere, miren qué maravilloso, qué hermosa labor tienen estas personas de que se encargan de castrar a estos animales y darlos en adopción. Pues sería bueno que cada uno de nosotros viniera acá o se contactara con ellos. A mí me encantaría, pero realmente donde yo no me lo permito. Hemos llegado a la entrada del Parque Chino. En la entrada del Parque Chino se encuentran estos leones de Fu o leones de Buda. Esta pareja, tanto de león como la leona, porque dicen que ellos ahuyentan los malos espíritus. De hecho, ellos en su boca tienen una orbe que con eso se encargan de ahuyentar las malas energías, los malos espíritus, las malas personas. Y por aquí pues tenemos, digamos, una breve reseña histórica del por qué se realizó este parque. Este parque chino se construye en conmemoración a los 172 años de la inmigración de chinos hacia el Perú, y aparte también para fortalecer los lazos diplomáticos o los 50 años de lazos diplomáticos entre la República Popular de China y el Perú. Este es el Parque María Reiche. Fue inaugurado en 1996 en honor a la investigadora alemana María Reiche, quien descubrió e investigó los famosos geoglíficos y líneas de Nazca. A lo largo de este parque podemos apreciar las formaciones de Nazca por medio de plantas y flores. Y bueno, aventureros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros este paseo. Me despido aquí al frente de esta hermosa vista. Cuídense mucho, espero que se encuentren muy bien. Infinitas bendiciones y hasta una nueva oportunidad.